Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena. Buena para bailar, mami, vamos a sacar arena. Hola, 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 ¿cómo van? Ya se siente bajo. Pues aquí estamos de nuevo con el ruedo y esta vez vamos a ver la segunda parte de los conceptos básicos. ¿Qué es el morfema? ¿Qué es el alomorfo? ¿Y qué es el morfo? Pero principalmente, ¿qué vamos a entender por morfema? Y asimismo vamos a introducir un concepto fundamental que es el de doble articulación, que nos va a permitir ubicar la morfología en relación con los otros niveles de análisis, en particular en relación con la fonología. De esta forma, los conceptos claves que vamos a abordar son morfema, morfo, alomorfo y doble articulación. Como veíamos en la sesión anterior, al momento de distinguir entre diferentes dimensiones del concepto de palabra, pudimos ver especialmente que hay una ruptura grande entre cuando analizamos una unidad desde el punto de vista fonológico y cuando la analizamos desde el punto de vista gramatical, es decir, lo que vendría siendo la morfología y la sintaxis. Esto nos permite introducir mejor la primera distinción que es importante en la clase de hoy, para comenzar a entender el morfema como unidad de análisis. Y eso es distinguir la doble articulación que existe en las lenguas. Por un lado, Tenemos una articulación enfocada en los sonidos. Esta vamos a llamarla segunda articulación, que consta solamente de las diferentes relaciones y combinaciones que tienen las unidades sin tener en cuenta los significados. ¿Qué es lo que podemos ver, por ejemplo, en este caso con friend, en donde podemos analizar cómo hay una secuencialidad entre ellos, pero todo el tiempo estamos analizando simplemente como unidades de sonidos, no estamos teniendo en cuenta el significado, y es ahí donde se da una ruptura. porque si bien esta segunda articulación nos permite analizar una composicionalidad de unidades pequeñas en unidades mayores, y podemos juntar fonemas para crear sílabas, sílabas para crear pies, pies para crear palabras y palabras fonológicas para crear unidades entonacionales, hasta ahí no estamos teniendo en cuenta nada con el significado. Pero entonces, ¿qué pasa cuando involucramos el significado? Pues que nos damos cuenta que hay una articulación que tiene una naturaleza diferente y por eso es pertinente distinguirla de esta que estamos viendo anteriormente. En esta articulación, que en la literatura tiende a llamarse la primera articulación o la articulación primaria, ya lo que miramos es cómo las unidades provistas con significado se relacionan entre sí para formar unidades mayores. A partir de esta primera articulación, que es la que tiene en cuenta ya las unidades con significado, podemos observar que las palabras están compuestas por distintas unidades y asimismo estas palabras son las unidades básicas para un nivel de complejidad mayor, que sería la sintaxis. ¿Cómo hacemos entonces para definir el punto de quiebre justamente entre esta primera articulación que tiene en cuenta los significados y esta segunda articulación que no los tiene? Y es ahí cuando el concepto de morfema adquiere un interés particular, porque el morfema va a ser justamente aquella unidad que cuenta con un significado propio, digamos, la más mínima de todas las unidades con significado que se pueden encontrar dentro de la estructura de la lengua. Es decir, que si llega a dividirse o segmentarse un poco más esta unidad, ya no va a tener el mismo significado. Es en cierta medida un átomo semántico, no lo puedes dividir más. Miremos, por ejemplo, el caso de tucán. Si llegáramos a dividir esto un poco más, al menos le quitáramos uno de estos segmentos o uno de estos segmentos, este morfema perdería el significado con el que cuenta. Si tenemos en cuenta que el morfema va a ser justamente este punto de quiebre entre la primera y la segunda articulación del lenguaje, Podemos observar entonces al morfema como justamente este puente o este diálogo entre ambas articulaciones, que va a constar, por un lado, de un componente o una expresión fonológica y por otro lado de un contenido semántico. Fíjense que aquí tenemos que ser especialmente cuidadosos
porque morfema en la literatura puede tomar muchas nociones diferentes. Algunos autores se acercan más a esto, algunos autores se acercan más a esto al expresar el morfema. Pero como tal, para poder asumir la existencia del morfema, tenemos que encontrar una relación entre estos dos componentes. En otras palabras, no tendríamos cómo asumir la existencia de un determinado significado si no podemos asociar de manera sistemática ese significado con una determinada expresión fonológica, o en su defecto la ausencia de esta. Esto tiene unas implicaciones ontológicas fuertes, si se fijan bien, que igual vienen heredadas con bastante fuerza del estructuralismo de Saussure, porque aquí lo que estamos diciendo es, vea, no podemos asumir la preexistencia de un significado abstracto o platónico, sino que para poder tener un significado es necesario que ese significado sea expresado de alguna manera, o diciéndolo en términos saussurianos, tenga una imagen acústica. Otra cosa interesante que vale la pena observar al momento de acercarnos por primera vez a este concepto de morfema es que el significado que está codificando el morfema de este contenido semántico puede ser de distinto tipo. Si observamos bien, es distinto el significado del morfema tucán, que refiere pues a un animal con ciertas características conocidas por nosotros, al significado por ejemplo que tiene este sufijo, que en realidad está codificando un significado gramatical, una función dentro de una estructura lingüística, que en este caso es la de género gramatical femenino. Pero también podemos observar que un morfema, como nosotros, puede codificar más de un significado. En este caso tenemos que el morfema codifica primera persona y plural, con lo cual estamos excluyendo que esta relación siempre sea de uno a uno. Puede que un mismo morfema codifique al mismo tiempo más de un significado. A esta expresión fonológica que tiene asociado un contenido semántico, es decir, que es parte de un morfema, la vamos a llamar morfo. En este primer caso tendríamos que estos 5 segmentos fonológicos del español están siendo el morfo de este morfema. Esta vocal es el morfo de este morfema y esta cadena de segmentos es el morfo de este morfema. ¿Por qué es relevante esta distinción de morfo? Pues porque podemos tener que un morfema tenga más de una expresión fonológica, es decir, tenga más de un morfo. Cuando tenemos, por ejemplo, que un morfema en distintos contextos se expresa fonológicamente de una manera diferente, podemos hablar de alomorfos, es decir, distintos morfos que representan un mismo morfema. En los alomorfos hay más de una expresión fonológica a la cual podemos identificarle un mismo contenido semántico. Un caso claro es el del español con las marcas de plural. Podemos tener que en ciertos contextos, como en el caso de crisis, en realidad nosotros no decimos crisis o crisises, sino dado que esta palabra termina en la fricativa alveolar, pues no hay ninguna manifestación fonológica para marcar el número. Cosa distinta, por ejemplo, cuando este sufijo aparece en el contexto como roca, que termina con vocal. En este caso se expresa como la fricativa alveolar. Pero hay casos como por ejemplo sal, en el cual este morfema sucede a una consonante distinta de la fricativa alveolar. En este caso no se expresa ni con ausencia de morfo, ni con solamente la fricativa alveolar, sino que es necesario esta vocal para que sea gramatical esta flexión. En todo caso tendríamos sals y pues de hecho la fonotáctica del español tampoco permite esta secuencia de fonemas. Entonces vemos como un mismo morfema en distintos contextos tiene una manifestación fonológica, una expresión fonológica distinta. Es decir que estos 3 son alófonos. Un aporte importante de Haspelmath es el de sistematizar distintos tipos de condicionamiento que van a llevar a que un morfema se exprese fonológicamente de distintas formas. Tenemos el caso anterior de la diapositiva anterior, donde hay un condicionamiento de tipo fonológico en el cual la alternancia del sufijo de plural va a depender simplemente pues del segmento que esté precediendo al sufijo. Hay otro tipo de condicionamiento, es el condicionamiento morfológico, en el cual
la alternancia de los alomorfos no va a depender de factores fonológicos como los segmentos adyacentes o la acentuación de la palabra, sino que va a depender de los morfemas con los cuales esté coocurriendo. Un ejemplo que podemos ver en el español está en ciertos nombres, ciertos sustantivos que terminan en consonante, como el caso de joven, y que no requieren ningún tipo de marca de género. Yo puedo decir la joven, el joven, y este nombre no tiene que recibir ninguna marca. Es decir, en este contexto tendríamos una marca cero independientemente del género que se atribuya. Pero si yo a esto le agrego un proceso morfológico, como por ejemplo agregarle un diminutivo, ya esta marca de género, tanto femenino como masculino, va a tener que ser expresada fonológicamente. Entonces ahí ya podemos tener o bien jovencita o bien jovencito, pero no jovencite. Entonces podemos observar en este caso que en realidad, si bien hay una cuestión fonológica involucrada en el sentido de que la fonotáctica del español no permite la T a final de palabra, también tenemos una cuestión morfológica, porque es la presencia del diminutivo la que permite que el sufijo se manifieste a partir de un segmento vocálico y su ausencia la que conlleva a que no se manifieste fonológicamente de ninguna forma. Un tercer tipo de condicionamiento sería el condicionamiento léxico. Este condicionamiento léxico va a cobijar justamente estos casos en los cuales no es posible hallar sincrónicamente un condicionamiento dado por la gramática, sino que simplemente así funciona, históricamente se fosilizó, sea la razón que sea, pero para poder reconocer esta alternancia pues es necesario simplemente un acto de memoria para poder crear la asociación entre los distintos morfos y el morfema subyacente. Este condicionamiento léxico vendría siendo esa vieja confiable para cuando tenemos irregularidades en una lengua que no podemos explicar sincrónicamente. Uno de los fenómenos más comunes son, por ejemplo, los verbos irregulares. Si miramos la morfología del verbo ser, por ejemplo, y la contrastamos con la morfología de los demás verbos en el español, nos quedaría muy de para arriba explicar por qué cuando flexionamos la tercera persona del verbo ser en pasado, con aspecto perfectivo, tenemos fue. Y cuando lo tenemos en presente con la misma persona tenemos es. Incluso ve tú y explica sincrónicamente por qué morfológicamente esto funciona igual para el verbo ser y para el verbo ir. Ahora bien, ¿qué pasaría si no existiera un nivel morfológico, si las lenguas no tuvieran una morfología? ¿Creen ustedes que esta distinción entre una primera y una segunda articulación seguiría siendo relevante o pertinente teóricamente? Y eso nos lleva a pensar, ¿cómo se imaginan ustedes una lengua que no tuviera morfología? Y aquí hay otra pregunta que podríamos hacernos como para practicar un poquito estas nociones de morfema. ¿Cuántos morfemas creen ustedes así, a ojo, metiéndole ganitas, que tienen estas dos palabras? Inestabilidad y indeseable. ¿Cuántas unidades mínimas con significado ustedes pueden identificar en cada caso? Bueno, hasta aquí fue el tema de hoy. Este es un tema un poquito más tranquilo, todavía estamos entrando en confianza. La idea es que empecemos a familiarizarnos con los conceptos básicos y ya nuestra próxima sesión sí va a comenzar a entrar en materia como es. Vamos a abordar directamente la estructura de la palabra y vamos a abordar estos tres temas, estas tres unidades que tienden a confundirse y a ser un tanto oscuras en la morfología, que son la de raíz, base y tema. Esta sesión se basó en estos tres textos, en el capítulo 5 del libro de Gleason de Introducción a la Lingüística Descriptiva, en el capítulo 2 del libro de Haspelmath de Introducción a la Morfología y en el libro de Fundamentos de Lingüística de Simone en su capítulo dedicado a la morfología. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido, que este material esté complementándose adecuadamente con sus lecturas y obviamente estoy más que abierto a cualquier retroalimentación, a cualquier recomendación. Nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo. Y puede
que eso sea cierto y un día también me iré, que el amor no dura un siglo y el río no corre al revés, y puede que se equivoque